con la señora Leti Padilla, que es concejal de Somos, iba a decir, de Ganemos, del Ayuntamiento de Arrecife en la oposición, y bueno, en su propio perfil de Facebook ha sacado una información donde la podemos ver ahora mismo, donde Ganemos apunta a la solidarizarse con las personas que parece ser que han nacido con el sexo equivocado, personas trans, personas bisexuales, en fin, y bueno, ayer 20 de noviembre, donde paradójicamente también murió el dictador Francisco Franco Bahamonde y José Antonio Primo de Rivera, es el día que se conmemora o se pretende luchar desde hace 17-18 años contra este asunto que cuesta vidas humanas, señora Leti. Pues sí, la verdad, ayer, además de ser el aniversario de la muerte de Franco, también era el Día Mundial, el Día Internacional por los Derechos de los Niños. Entonces, como todo el mundo en el periódico pues hablaba, es verdad, de los derechos de los niños, en lo que yo me apunto como mamá y como ciudadana del mundo, también era el día para la memoria de las víctimas trans, ¿no? Y yo creo que era importante apuntarse, que la gente no olvidara pues que hay gente que lo está pasando muy mal, no solamente aquí en España, sino los países latinoamericanos son muy duros con las personas transexuales, son perseguidos en la calle, hay femicidios, ellos lo llaman así, que son genocidios completamente y matanzas de estas personas transexuales que vienen mucho a España a pedir asilo, porque hay un convenio que permite a estas personas transexuales de Latinoamérica venir a pedir asilo en España. Lo que pasa es que sabemos cómo funciona aquí la burocracia, que es muy lenta y muchas veces se ven muy desamparados frente a leyes que les frenan sus derechos, ¿no? Entonces era importante recalcar y ser conscientes de que hay muerte y que hay gente a la que no se les deja vivir solamente por ser diferentes, y que además me apunto y felicito en este caso la Concejalía de Educación y de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que se unieron para crear esta charla que será en el CEP el próximo miércoles a las 4 de la tarde, que va dirigida a profesores y a familiares de familias trans, pues justamente para hablar de estas diferencias y de cómo enfocarlo en la vida del día a día de nuestros hijos, de los niños. Pues yo creo que es información interesante, 3 horas además esta charla, y desde luego si no tengo ningún problema para grabar este evento y difundirlo, porque en la difusión de estas cosas en fin, es donde llega la ciudadanía, ¿no? Sí, yo creo, porque además, Luis, estos son temas muy poco visibles en nuestro día a día, ¿no? Y solamente nos acordamos de estas personas que lo están pasando muy mal una vez al año. Y entonces hay que ser consciente que es una realidad que viven muchas familias en Lanzarote, que no lo hacen visible, pues porque todavía hay gente que no lo entiende, porque todavía en Lanzarote pues hay gente que está en contra, pero que no, hay que visibilizarlo, hay que decir que son cosas que pasan, que en Lanzarote hay familias de niños trans y que hay que apoyarles, no hay que darles la espalda. ¿Qué vamos a decir cuando en tiempos del dictador que murió pues hace el año 75, el 20 de noviembre, pues había personas, porque son personas, aunque hayan nacido con el sexo que no deseaban, ¿verdad? Pues se vieron sometidos a todo tipo de ultrajes, violaciones, asesinatos incluso, ¿verdad? Y, hombre, también decir que el colectivo LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, probablemente sea el colectivo que mayores logros ha tenido desde la implantación en esta que le llaman democracia, que no lo es, en España desde el año 78, ¿verdad? Pero me sirve de enlace, Leti, porque ahora el 25 de noviembre pues se conmemora en España lo que es la violencia machista hacia las mujeres a través de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y ahí estaremos desde una óptica distinta, claro, y le quiero pedir su opinión porque recientemente se ha hecho de dominio público, al menos yo lo he publicitado, el segundo informe de OLAF, de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, que es un informe de enero del 2016 con 23 páginas, y el tercero está el CAEL, ¿verdad? Y en la página 18 de las conclusiones viene a decir, y me lo confirmó el propio José Antonio Martín Pallín, que es emérito del Tribunal Supremo, portavoz de Jueces para la Democracia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues esta Ley Integral contra la Violencia de Género, en las conclusiones de ese informe OLAF, viene a decir
que es la única legislación de la Unión Europea, de los 27 países, para luchar contra el maltrato y contra la violencia machista hacia las mujeres, es el único país que contempla lo que se conoce como el derecho penal de autor. El derecho penal de autor proviene del principal ideólogo del nazismo, que se llama Carl Schmitt. Entonces, no me está usted escuchando. Digo que el derecho penal de autor, el único que se contempla en la legislación europea de los 27 países, en España, el derecho penal de autor bebe de las fuentes del nazismo, porque este derecho penal de autor es cosecha propia del señor Carl Schmitt, que es el principal ideólogo del nazismo. Digo que me lo confirmó José Antonio Martín Pallín, que algo sabe de esto. Y claro, cuando uno dice estas cosas, por ejemplo, a Mararía, señora Niverrosa, a Tiemar, Vicenta Monge, o por ejemplo a la señora de Podemos, María del Río, parlamentaria, pues yo entiendo que sea duro de aceptarlo, pero como decía y termino Arthur Schopenhauer, la verdad atraviesa por 3 fases. Primero es ridiculizada, segundo es negada, para en tercer lugar ser socialmente aceptada. Diga usted. Después del speech, Luis, a ver lo que te cuento. ¿Hay fraudes dentro de las denuncias? Claro que hay fraudes, por supuesto. Hablamos de 1 millón de denuncias archivadas o sobreseídas. Como mucho, por supuesto, y esto hace más daño todavía a las que realmente denuncian y necesitan ayuda. A pesar del fraude, a pesar de todo lo que puede haber malo detrás de las denuncias, a pesar de las manipulaciones, Luis, no podemos obviar que es una lucha que tenemos que batir. Es una lucha en la que tenemos que estar, sí o sí. Hablábamos antes de las familias transexuales. Sería diferente que hubiesen aquí 5 familias, acá hubiesen 10.000. Aunque hayan solo 5, hay que ayudarlas. Y aunque las denuncias reales sean pocas, que sean pocas o que sean muchas, hay que estar y es una lucha constante. Yo como mujer he vivido situaciones a lo largo de mi vida de machismo, de violencia verbal, de ataques constantes. Es algo con lo que tenemos que vivir. ¿Lo ha vivido usted en sus propias carnes, personalmente, con su pareja, o no? Nada que ver, ¿no? Ya me ponía usted en el lugar de Juan Fernando López Aguilar, que es el autor de esa ley integral contra la violencia de género. Con mi pareja no, pero a lo largo de mi vida he conocido hombres que no eran del todo agradables en la convivencia. Entonces, yo voy a obviar y voy a pedir a la ley que sea la que luche contra las denuncias falsas y contra los fraudes, y que nosotros estemos ahí en la calle luchando para los que realmente lo están pasando mal, diciendo a estas mujeres que tienen miedo a denunciar que se puede denunciar y que no están solas, porque hay muchísimas, yo conozco a muchísimas mujeres que están viviendo violencia doméstica en sus casas y tienen miedo a denunciar, por miedo a represalias, por miedo a verse solas, por miedo a verse sin apoyo ninguno, y por eso para ellas tenemos que luchar, pues para ellas tenemos que estar en la calle. Curiosamente, ha utilizado usted, y le voy a hustear ahora que se pone peliaguda la cosa, la violencia doméstica. La violencia doméstica es la que no registra, la que no está integrada dentro de la ley integral contra violencia de género. Es violencia de género la que custodia, la que protege, la que ayuda a la mujer, nunca al hombre. Digo que este informe, segundo informe OLAF de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, está recabado única y exclusivamente con documentación oficial del Gobierno de España, Consejo General del Poder Judicial, Seguridad Social, Tribunales de Justicia, etcétera, etcétera. Y desde luego es una maquinaria que se retroalimenta a sí misma, porque a mayor número de denuncias, mayor cantidad de dinero que se defrauda. Digo, lo dice este informe. Hablamos de que en España se están gastando en este asunto más de 11.000 millones de euros. Repito, han escuchado ustedes bien, 11.000 millones de euros al año. Y en la Unión Europea, cerca de 110.000 millones de euros al año para luchar contra la violencia de género, no contra la violencia doméstica. Y es sabido, con información del Ministerio del Interior, que prácticamente, un poco menos, mueren asesinados. Prácticamente el mismo número de hombres que de mujeres, y para los hombres hay 0 euros. ¿No le parece a usted
que es para reír por no llorar, que en un caso sean 11.000 millones de euros y en otro caso sean 0 euros para prácticamente igual número de asesinados? Yo tengo que mirar la documentación, la verdad que me estás hablando de números que yo ni he visto ni conozco. Pero hay que combatir la violencia. Hay que combatir la violencia de género y hay que combatir la violencia bajo todas sus formas. Hay que evitar ni callar mujeres asesinadas ni hombres asesinados, Luis. Y hay que luchar. Hablabas de muchos millones y yo creo sinceramente que ninguna de las víctimas están viendo nada de estos millones que se están poniendo. Ya me gustaría saber dónde van estos millones, porque en la lucha contra la violencia de género yo te puedo asegurar que, por ejemplo, una isla como Lanzarote, millones vienen pocos para poder luchar contra esta violencia. Pues para terminar, este segundo informe, y está el tercero al caer, y ahí estaremos, viene a decir en una de sus conclusiones que es evidente, es obvio, que hay una relación directa entre la extracción de estas rentas públicas y los partidos políticos, que será objeto del tercer informe. Pero vaya, termino. A mí me parece muy heavy, Leti, que la única legislación para luchar contra la violencia de género en España contemple el derecho penal de autor que bebe de las fuentes del nazismo. La única legislación. Por lo tanto, se les podría llamar feminazis y no sería ningún insulto a las personas que participan de estas protestas. Yo quería puntualizarlo y si quieres terminar con lo que... o con cualquier otra cuestión. Me parece que estamos usando palabras muy fuertes. Yo creo que realmente las que están luchando contra la violencia de género, y lo vuelvo a decir, contra la violencia doméstica, realmente están para lo que están. Y la mayoría de todas las asociaciones, colectivos y plataformas que luchan contra eso, medios tienen poco. No, perdón que discrepe con usted, y esto ya se está extralimitando a lo que es una entrevista y es un intercambio de opiniones. Para nada, estas asociaciones feministas están luchando contra la violencia doméstica, porque los días 25 de noviembre y otras, que es cuando citan a las mujeres asesinadas, no citan a ningún hombre muerto en violencia de género. Yo voy a luchar por ello. Perdón, muerto en violencia doméstica. La violencia doméstica es algo que viven muchas mujeres y por lo que hay que luchar y hay que visibilizar. La violencia de género engloba muchísimas cosas, pero hay que luchar por la violencia doméstica. Pues nada, Leti, si quieres o si quiere, estoy como el ciudadano primero del Cabildo, Benjamín Perdomo, ¿no? A veces usteo y a veces tuteo, perdón por ello. Si quieres apuntar alguna, ahora que hemos vuelto a la amistosidad, si quieres apuntar alguna cosa más de tu consideración, creo que hay preparan iniciativas en esta línea para el próximo pleno de Arrecife, que es el 1 de diciembre o 2 de diciembre. No, el pleno de Arrecife va a ser el 13 de diciembre. El 3 al final. Sí, el 13. 13. Sí, porque en principio es el primer martes de cada mes, el martes día 6 es festivo, entonces pasamos a la semana siguiente, que será el martes 13. Martes 13, curioso. Sí, va a ser martes 13. Nosotros vamos a presentar una moción justamente que va enfocada a la primera parte de la charla que acabamos de tener, para que el Ayuntamiento de Arrecife firme un convenio con Gama, para que todas estas familias que están siendo atendidas a través de Skype o a través de teléfono puedan ser atendidas aquí directamente desde servicios sociales. Entonces vamos a ver la manera como enfocarlo. Seguramente presentaremos también una moción que trate el tema de participación y de transparencia y estaremos presentes el 25 de noviembre, yo personalmente, para luchar contra la violencia doméstica, porque yo creo que hay que enseñarles a las mujeres que les da mucho miedo asistir a este tipo de evento, para que no se les visibilice que no están solas. Pues ahí estaremos, yo en otra línea. Muchas gracias y buenos días.